Buenas tardes a todos. Este es el programa número 390 de la agencia de noticias Caliyuga y estamos acá con el amigo Juan Manuel Garazalde en esta especial circunstancia que vive especialmente la República Argentina, esta circunstancia reiterativa que ya lleva más de 400 días, esta famosa pandemia y cuarentena, que acá en el hemisferio sur, en la medida que nos encontramos en una temporada cuasi invernal, está teniendo una cantidad impresionante de muertos y contagiados. Si me permites, Garazalde, antes de empezar concretamente con los temas del programa, yo quiero tratar un tema personal. Quiero mostrar acá al público que este es mi certificado de vacuna. Yo me he vacunado, me he dado las 2 dosis de la Sinopharm, como figura aquí. La primera fue en abril, la segunda fue hace pocos días, el 21 de mayo. Y bueno, ya he recibido varias críticas por esto, tanto por haberme vacunado, debido a que estas teorías negacionistas que tenemos lamentablemente que combatir entre la gente mucha que nos circunda, ex amigos o siguen siendo amigos, ¿no? Pero gente que no entiende realmente las cosas como son, pero que han llegado incluso a un terreno personal, que por eso me obligan a hacer esta manifestación, acusándonos de no ser coherentes con los puntos de vista tradicionales que nosotros sustentamos, de negación del mundo moderno, hasta inclusive entrar en un terreno personal de cobardía y de darle un excesivo valor a la vida, cuando en realidad nosotros queremos explicar que desde el punto de vista de la tradición la vida tiene muchísima importancia, porque es el medio que nosotros hemos elegido para alcanzar la eternidad, que es una dimensión superior a la misma vida. O sea, en esta existencia se juega nuestro destino, que es el de alcanzar la eternidad, que es una dimensión superior, la dimensión de la trascendencia. Nuestros críticos suelen decir que toda esta vacuna y esta enfermedad misma han sido pergeniadas a propósito, y hay una mezcla de intenciones, ¿no? O sea, por un lado dicen que se ha hecho para disminuir la cantidad de la población mundial, para esterilizar a las personas a través de las vacunas, obligar a la gente a vacunarse, así se la esteriliza, o en algunos casos se llega a decir que se le cambia el ADN, y por lo tanto se generaría una especie de raza de individuos sumisos y totalmente manejables. Y por otro lado, bueno, esta idea famosa del microchip, que yo quiero acá mostrar un pequeño video de un señor que se ha manifestado, que es sintomático totalmente. Ayer, la semana pasada le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja no tenía información de lo que contiene, tiene un montón de cosas, le puso un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta, nadie se da cuenta de eso, le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene imán, nadie se da cuenta de eso, hijo de puta, lo del gobierno, de la provincia y a nivel nacional, los chicos tienen 3 veces menor capacidad pulmonar que un adulto. El final y sale todo sin bozal. Con respecto a esta cuestión hasta qué límites puede llegar la estupidez humana, cuando se dice, lo hemos mencionado en el programa anterior, que con la vacuna se nos pondría un pequeño aparatito metálico, por el cual, bueno, este microchip remotamente nos controlaría a todos. Y yo quiero explicar acá, luego de escuchar este video, que de acuerdo al pensamiento tradicional, nosotros no somos democráticos, nosotros no podemos pensar que los hombres sean iguales. La tradición habla de 3 tipos de hombres: los hombres físicos,
los ílicos, los hombres psíquicos y los hombres neumáticos o espirituales. 3 tipos de hombres, porque son las 3 dimensiones que existen en el ser humano. Bueno, los hombres ílicos, el común de las personas, directamente no piensan, hacen lo que se les dice, obedecen directamente. Los psíquicos son aquellos que reflexionan un poco, pero son manejados actualmente principalmente por los medios masivos de difusión. Y los espirituales son aquellos que están en una dimensión superior, y yo insisto, por más que se les pongan microchips, y por más que se les ponga, lo cual desde ya es falso totalmente lo del microchip, pero primero que a los ílicos y psíquicos no se necesita ponerle ningún microchip porque no existe ninguna humanidad más sumisa, más esclavizada que la que tenemos actualmente. No se precisa manejarla, ya está perfectamente manejable. En cambio, a los espirituales quizás sí, o sea, yo cuando me refiero a los seres espirituales hablo de los hombres diferenciados, los hombres tradicionales, como puede ser tú, puede ser yo, o pueden ser, bueno, desde ya una minoría que percibe otro tipo de realidad, o sea, percibe la esfera de la trascendencia. Bueno, a estas personas es imposible manejarla, porque tú vas a dar ahora una charla sobre René Guénon, de paso lo comentamos, ¿no? Que vas a dar una charla en el Instituto Pitágoras, creo que se llama, ¿no? Algo así. Adelante, Garazán, puedes intervenir, no hay problema, de paso lo comentamos. Vas a dar una charla sobre René Guénon. Sí. Exacto. Como se cumplieron 70 años de la muerte de Guénon, ahora en enero de este 2021, la academia, diríamos, pitagórica, que fue fundada por el profesor Leandro Pinkler, inicia una serie de homenajes y charlas sobre René Guénon, y bueno, en una me invitó a hablar sobre el tema Guénon y el cristianismo. Bueno, excelente, excelente, y yo desde ya que pienso verla, pero te voy a dar una sugerencia con respecto a Guénon, porque Guénon en un determinado momento se escribía mucho con Julius Evola, y entonces cuando Evola tiene ese famoso accidente y él le dice de la posibilidad de que ese accidente puede haber sido inducido a propósito, por eso yo pienso acá un poco en lo que pueden ser estas vacunas, que son acciones por las cuales se trata de inducir ciertas conductas en las personas, modificarnos, etcétera, etcétera. Entonces él le decía, él explicaba, dice que Guénon creía en la existencia de brujerías, ¿no? Creía en la existencia de actitudes, digamos así, de mano izquierda, actitudes de magia negra, por la cual se podía influir en las personas, controlarlas, manejarlas. Pero él decía, dice, en realidad, y se refería un poco al accionar de lo demoníaco, propiamente dicho. Y él decía, dice, claro, en realidad, y Évola le contesta, dice, pero ¿cómo? ¿Un ser espiritual realmente puede estar pensando en esas posibilidades? Dice, no, le contesta Guénon, el espíritu es totalmente intangible por parte de fuerzas exteriores. O sea, le podrán poner 20.000 sustancias en el cuerpo, pero el espíritu se mantiene totalmente indeleble, no es afectado en nada. Lo único que se puede hacer, y citaba el caso de Mahoma, que no fue musulmán justamente, acá se lo podés mencionar a Pinkler, que es musulmán, a Mahoma, por ejemplo, las fuerzas satánicas y demoníacas lo estuvieron acosando cuando iba a meditar en el desierto, como no lo podían afectar desde el punto de vista del plano espiritual, podían llegar nada más que a la esfera psíquica, pero no a la esfera espiritual, a la neumática propiamente dicha, le producían dolores físicos. Eso es lo más que podían hacer. Y eso también está en Santa Teresa de Jesús, cuando es asediada por el demonio, que sufre unos tremendos dolores físicos. Pero ahí está la fortaleza principalmente, es saber sobrellevarlos. Porque la existencia tiene ese sentido principal de alcanzar la eternidad, de alcanzar la dimensión superior. La muerte no tiene que ser algo que nos sobrevenga, sino que tiene que ser algo elegido. No se puede morir por un virus. Por eso a estas personas que hablan de nuestra valentía o de nuestra poca coherencia con respecto a lo espiritual, no, nosotros lo que no queremos es morir por un virus, queremos morir por algo serio, por algo importante.
¿no? Ahí está el problema esencial. Por eso nos tenemos que preservar. Es indispensable preservarse a los hombres de la tradición. Y desde ya, también hay que preservar a la humanidad. También nosotros tenemos una tarea importantísima en esta vida, que es la de tratar de preservar a los seres humanos a fin de que alcancen esta dimensión superior. Ese es el concepto tan importante y tan tradicional, que es el de la responsabilidad dentro de una sociedad. O sea, uno no es un átomo ajeno al lugar donde vive, que es justamente lo que enseña estas corrientes contemporáneas que parecen más liberales que nacionalistas o identitarias, todo eso que rechazan todo tipo de cuestión con la pandemia, ¿no? De que no existe, que hay una falsa pandemia. Exacto. Entonces, pregonan no vacunarse. Exacto. Y pregonan que el Estado no puede estar diciéndonos qué hacer. Justamente hace 20, 30 años decían que no, que el Estado tenía que tener autoridad, ahora no, exacto, están en el polo opuesto. Ahora ¿no? Están en el polo opuesto. Entonces destruyen los mismos conceptos están... que en su momento defendían. Claro. Y lo que usted bien dice, el hombre espiritual, el maligno, va a atacar lo físico, porque el espiritual, justamente, el hombre espiritual, el hombre que de la tradición, es fuerte en lo espiritual, claro, por eso... es débil en lo físico. Ahí es donde el maligno va a atacar. Va a atacar, exactamente. Para debilitarlo. Por eso yo insisto que si fuera cierto que las vacunas puedan afectarnos, es imposible que afecte a los hombres espirituales, a eso voy. Y a los demás no necesitan ser vacunados porque son perfectamente manejables a través de los medios masivos de difusión. O sea, lo único que se podría pensar es que se ha pergeniado un plan vacunatorio para modificar a los espirituales, que son los únicos que se mantienen totalmente ajenos a los influjos del mundo moderno a través de estos medios masivos de comunicación. Pero no lo pueden hacer porque el espíritu es una sustancia totalmente inmune a estos efectos físicos que puedan, a los cuales puedan acudir estas personas. O sea, un imán, suponiendo el caso que se le pusiera, no le hace absolutamente nada. Cuando alguien me decía a mí, sí, pero vos no tenés miedo de que puedan controlarte, de que puedan... bueno, yo pienso que las fuerzas oscuras nunca van a poder penetrar en la dimensión más profunda de mi ser, que es la dimensión espiritual. Es imposible que lo hagan, ¿no? Así que, bueno, por eso yo insisto, y agrego también otro detalle, ¿no? Porque fíjense, insistían tanto en el tema de que se hace para disminuir, lo hacen para disminuir la población mundial. Y hoy nos enteramos, va a ser, que China incrementa su población, o sea, permite que nazca el tercer hijo, ¿no? Así que quiere decir que el mundo moderno, todo lo contrario, no está pregonando disminuir la población, sino al contrario, está pregonando incrementarla, ¿no? China es uno de los exponentes principales de la modernidad, está pregonando incrementarla. Bueno, en fin, yo quería empezar con esto, y desde ya que el tema de la pandemia siempre nos tiene atrapados, pero no podemos desde ya, que es el tema principal, no lo vamos a negar. Pero hay otro tema importantísimo, ¿no? Que tiene que ver con nuestro país. Y yo salto inmediatamente de cuestión, ¿no? Cerramos el tema de la pandemia y quiero pasar al tema de Israel, porque hoy la República Argentina ha recibido una reprimenda del Estado judío. No sé si tienes presente este detalle, porque esto es muy reciente, ¿no? El gobierno israelí ha efectuado una reprimenda a la cual se ha sumado toda esta basura mediática que tenemos acá. Acá tenemos una cloaca mediática, de la cual quiero decir dos palabras al final, ¿no? Que exalta a Israel, exalta a Israel. Toda esta pseudo derecha que tenemos acá, de los macristas y toda esta estupidez que existe, que no es oposición, ¿no? Es basura directamente, están ahí exaltando a Israel. Y la Argentina hizo algo que a mí me parece, desde el punto de vista de la política internacional, sensato, que es averiguar qué pasó en esta guerra, cómo es que se desencadenó la guerra, quién es el responsable de todo esto. Porque Israel quiere hacernos creer que fue Hamás el que inició todo. E insiste, Hamás es un grupo guerrillero, y la Argentina, que fue
que tuvo atentados por parte de Irán y de Hezbollah, lo cual es mentira, no lo tuvo, ya lo explicamos en su momento, no fueron ellos los que hicieron el atentado, y no puede en estos momentos ponerse en contra de Israel y a favor de Hamás. Bueno, esto es una mentira soberana, porque el tema principal que ha sucedido es el siguiente. Israel indujo estos ataques a través de acciones que desarrolló en Jerusalén, desalojando gente que estaba viviendo pacíficamente desde hacía décadas, palestinos por supuesto, para que lo ocuparan colonos judíos. O sea, les sacan las casas a los palestinos para que vayan a vivir los colonos judíos. Interrumpió las ceremonias religiosas. Bueno, todo esto es indudable que fue una provocación hecha a propósito. Ahora, cualquiera se preguntará, ¿y por qué Israel quiso hacer a propósito? Porque acá hay que prestar atención a quién es el que gobierna Israel, que es el señor Netanyahu. El señor Netanyahu es un sujeto que está imputado por actos de latrocinio, de corrupción. El señor Netanyahu tiene varias causas penales por corrupto, él y su mujer, y por lo tanto, él ha buscado esta acción para distraer a la opinión pública e incrementar su prestigio. Esa es la realidad. Esta guerra la produjo Netanyahu a propósito, para mantenerse en el poder. Bueno, y hoy sabemos que Netanyahu, a pesar de esto que hizo, de esta maniobra que hizo, tiene los días contados. No va a estar más en el poder, porque su aliado principal, el ultra religioso, yo diría, es un nazismo judío, como en el famoso programa de Mauro Viale, del cual yo quería decir dos cositas más. Nosotros propalamos en esta semana, yo agradezco totalmente a este colaborador inapreciable que tenemos, que es Rodrigo, que nos ha armado el video de Mauro Viale, en donde nosotros explicábamos que en el sionismo hay tendencias que son abiertamente nazis, en el mal sentido de la palabra. O sea, que son racistas biológicas porque consideran que el palestino es una raza inferior que tiene que ser eliminada, lisa y llanamente. Bueno, este señor Bennett, que es el que lo va a suplantar a Netanyahu, es peor que Netanyahu, es peor, porque el señor Bennett directamente sostiene que los territorios no son ocupados, Cisjordania no es territorio ocupado, y aquí no sabes cuál es el argumento que da el señor Bennett o sea, Bennett aparenta ser, si las cosas no cambian, el futuro premier de Israel, ¿no? Porque a Netanyahu lo sacan debido a estos altos actos de corrupción. El señor Bennett sostiene que no pueden ser territorios ocupados los de Cisjordania por el hecho de que no había Estado palestino antes, o sea, en pocas palabras, eso era una colonia inglesa. Lo anterior al Estado de Israel era una colonia británica. Entonces, con ese argumento pseudo legal, como no había Estado palestino, son territorios ocupados y por lo tanto Israel estaría en condiciones de ocupar todo el Medio Oriente con ese criterio, porque no había estados previos. Entraríamos así en ese terror. La idea del Gran Israel, de llegar hasta el Cairo, llegado el caso. O sea, crear un verdadero imperialismo ahí en el Medio Oriente. Bueno, volviendo al tema de la Argentina, yo aplaudo lo que hizo el gobierno en ese aspecto. O sea, una de las pocas cosas buenas que ha hecho el gobierno de Fernández ha sido haber votado por una investigación seria respecto de lo que pasó. E insisto, ¿cómo se puede decir que el Estado de Israel, que Hamás es terrorista e Israel es un Estado democrático, entre comillas, cuando ellos mismos informan que murieron 255 palestinos y 12 israelíes en los bombardeos? Y entre esos 255 palestinos que murieron, hay 66 niños y hay 85 mujeres. Entonces, ¿eso no es terrorismo? Pregunto yo. Claro, los eufemistas, periodistas baratos que tenemos acá, los Longobardi y toda la demás basura que hay, suelen decir que son daños colaterales eso, no es terrorismo.
Ellos creen que modificando las palabras pueden ocultar la realidad. El Estado de Israel es un Estado terrorista, porque justamente está demostrado que han masacrado a la población con la finalidad de desprestigiar a Hamas. Ese es ellos quieren un régimen servil en Gaza, que haya palestinos sumisos en Gaza, y ¿cómo lo logran? Justamente bombardeando a la población civil, porque les están dando a entender que si tienen a Hamas gobernando, van a ser bombardeados. Muy simple el mensaje israelí. O sea, hay que ser un idiota realmente para no ver una cosa así tan evidente y tan clara. Y tan evidente y clara. Pero además, lo increíble es que ellos, por otro lado, suelen decir que sus bombardeos son milimétricos, que sus bombardeos son perfectamente dirigidos hacia objetivos militares, y está demostrado que los que matan son civiles. Sí, adelante. No, otro elemento que le sumo a su análisis, sí, es el concepto que se impuso hasta hace unos años, creo que después de la invasión de varios países a Afganistán, concepto que acuñó Henry Kissinger, la guerra preventiva. Ajá. Algo que es espeluznante el concepto, pero que fue aceptado con una tranquilidad, tibieza envidiable, de que cualquier país, obviamente los países hegemónicos, Estados Unidos, Inglaterra, pueden atacar cualquier nación que a ellos se les cante, que pueda ser una amenaza a la seguridad internacional, enviar unos aviones y bombardearlo, una fábrica, lo que ellos creen que podía ser un lugar de fabricación no sé, de agua pesada o de misiles, lo que quieran. Durante todos esos años han estado incursionando en fronteras de otros países y bombardeando población civil, sí, supuestamente objetivos militares. Sí. Bueno, lo han hecho en Irán, lo han hecho en Irak, lo han hecho en Siria, lo han hecho en todos lados. Claro. La guerra preventiva. Y eso no es terrorismo, o sea, eso no es terrorismo, eso es democracia. Exactamente. Claro, es espeluznante que ese concepto no lo haya cuestionado la comunidad, no sé, de relaciones internacionales, academia. No, desde ya que acá, o sea, yo nunca voy a exaltar las Naciones Unidas, pero, qué sé yo, han llegado a límites tales que evidentemente algo hay que hacer. Por eso me pareció bien que la Argentina haya sido uno de los países que votó eso. Desde ya que no creo que se llegue muy lejos, pero yo espero que la Argentina no dé marcha atrás en esto. Después de esta tirón de orejas, pero hasta tienen el coraje de hacer un tirón de orejas al gobierno argentino, es una cosa increíble. Volviendo a Bennett, y para finalizar el tema de Israel, bueno, yo personalmente pienso que está ese viejo dicho, cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, si el sionismo se pone agresivo y extremista, puede lograr, que esa es la gran meta, que todos los pueblos árabes y todos los estados árabes se unan en contra del mismo enemigo. Ese es el gran debate que tienen en Israel los sectores duros con los blandos. Porque los sectores duros, ¿qué dicen? Que sería Bennett. No, tenemos que ponernos firmes porque si les cedemos algo, les cedemos una manga, se quieren agarrar la camisa. Y los otros dicen, bueno, pero si nos ponemos duros, ¿qué va a pasar? Se van a unir todos en contra nuestro. La idea es, somos un cordero rodeado de lobos. Si los lobos se unen, sonamos. Sí, adelante. Usted recordará a este líder judío respetable que es Isaac Rabin, sí, el cual, habiendo tenido un pasado bastante turbulento en su guerra contra los países árabes, él avanzó un proceso de paz con Yasser Arafat. Y las cosas iban bien, o sea, se estaba pensando en una nación que incluyera a ambos, hasta que terminó siendo asesinado. Y ahí apareció este famoso Netanyahu. No, perdón, Ariel Sharon. Ariel Sharon. Esto me hace recordar ¿no? el video con Mauro Viale o Wolfart, ¿no? Que me decía que no hay judíos que combatan a judíos. Bueno, a Rabin lo mataron los sectores judíos extremistas. Ahí está el ejemplo. Bueno, cerramos este punto. Sí, perdón, recibió el premio Nobel de la Paz, tanto Isaac Rabin como Yasser Arafat. Sí. Los dos recibieron el premio, eso eran premio Nobel de la Paz en serio, no como el que le dieron a Obama hace poco. Sí. Sí, yo de todos modos creo que es imposible llegar o sea, ya la idea de los dos estados es imposible.
actualmente. Acá Israel como Estado tiene que desaparecer. Y en todo caso, son heridas muy profundas, Exactamente. Y Israel no está haciendo lo mejor, y menos en este momento, para tratar de hacer un acercamiento. Está creando un Estado donde está expulsando a una población. O sea, una parte. A los que quedan, porque se expulsó unos cuantos. Bueno, pasamos a otro punto. Yo creo que tenías algo para comentarme respecto de España, porque claro, siempre aparece algún amigo por allí que sale con alguna postura medio rara, ¿no? Porque ha habido un conflicto entre España y Marruecos, ¿no? Ahí en España ocupa parte de Marruecos, o sea, España todavía conserva un antiguo pasado colonial, por el cual todavía tiene, o imperial diría yo, porque sé que a veces no gusta la palabra colonia. Bueno, sí, España fue un imperio que tuvo en su momento posesiones en distintos lados, y que todas ellas constituyeran el imperio español. Pero claro, ya el imperio no existe más, y lo que le queda como remanente son estas dos ciudades en el Marruecos español, que están disputadas por el régimen de Marruecos. Ahora, a mí me causa gracia haber escuchado a gente, también, así como están los famosos antivacunas que son de nuestro palo, aparecen hispanistas a ultranza de nuestro palo, que llaman a defender el Marruecos español en contra de la posibilidad de una invasión por parte del Marruecos que existe actualmente. Como si acaso España siguiera siendo un imperio. España es una republiqueta democrática que tiene una pseudo monarquía en donde el rey es un cazador, es hijo de un cazador de elefantes y casado con una locutora de televisión, y que reina pero que no gobierna, cuando en cambio en Marruecos hay una monarquía que tiene visos de tradicionalidad. Ahí el rey tiene el poder absoluto. No existe la división tripartita de poderes como en la república, que para mí es una república España más que una monarquía, porque el poder es tripartito así. Entonces el rey es una figura decorativa. Entonces, llamar actualmente a defender eso ante una monarquía que es más tradicional que la española, para nosotros, como decía Julio César, nuestra patria es la idea, no el territorio. Entonces tenemos que estar con aquel que esté más cerca de nuestras ideas, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. O sea, yo si tuviera que ir a luchar, lucharía del lado de Marruecos, no del lado de España. No sé qué opinas tú al respecto, sí. No. Totalmente de acuerdo. O sea, realmente yo sé que hay muchos americanos que tienen un concepto bellísimo sobre la hispanidad y que realmente debemos de tenerla en nuestro corazón, porque esa es la herencia real que tenemos que sacar a flote, la herencia real. Pero eso no significa que tengamos que reconocer las naciones modernas que dicen hoy representar aquel imperio español. O sea, la España contemporánea no tiene nada que ver con lo que en nuestro corazón entendemos como hispanidad. Pero exactamente. Para nada, ahí compartimos un artículo pero muy bueno, porque es muy bien escrito, por Juan Manuel de Prada, que se hace por la pregunta: ¿qué invasión, españoles? Y leo solamente un parrafito, para que vean los conceptos que lo podía haber escrito Julio César sin un inconveniente. Entonces dice, les pregunto a los españoles: ¿no ha sido el rey marroquí españoles quien nos ha convertido en una muchedumbre obsesionada en el disfrute de bienes materiales y derechos de bragueta? ¿No ha sido el rey marroquí quien ha destruido la dignidad de vuestros oficios manuales mientras generaba una juventud parasitaria y hedonista que recopila títulos universitarios desde la señorita Pepis y golfea en Tinder? O sea, es largo el artículo, pero es todo así. O sea, mostrando... En pocas palabras, la culpa de eso no la tiene el rey de Marruecos, eso es lo que quiere decir de él, sino que la tiene la democracia española, que ha pervertido al español. Y que no es culpa del rey de Marruecos. Exactamente. Esa es la invasión que hay que combatir. Contra eso hay que luchar, no contra el rey de Marruecos. Es muy simple esto. Bueno, y finalizando un poco, pasando al último tema, porque sí, realmente tendríamos programas de sobra, pero yo quiero tomar acá una expresión
con la cual se cerró ese programa con Mauro Viales, que para mí, bueno, a mí me impactó mucho, a pesar de que sucedió hace 25 años, ¿no? Parece mentira, ¿no? Y yo creo que tiene mucha vigencia, mucha actualidad, porque ahí se vio con claridad una gran diferencia de perspectiva, ¿no? Un señor que es periodista, que considera que el rating es lo más importante con respecto a la verdad. O sea, o dicho de otra manera, lo que vale es la popularidad, la imagen, lo que vale es la figuración y no los conceptos verdaderos. Y una gran diferencia con el orden tradicional. Para el orden tradicional la verdad es lo principal y la verdad no tiene nada que ver con el número. Puede ser uno solo el que sostenga la verdad. No tienen por qué ser todos absolutamente. Y bueno, y hemos llegado a límites que yo pienso que son catastróficos, ¿no? Porque de 25 años hasta ahora, los medios masivos de difusión que tenemos, esos medios que, como decíamos al comienzo del programa, estupidizan a la opinión pública, la convierten en verdaderos zombies, por lo cual no es necesario ponerle ninguna vacuna a la mayoría de las personas, porque consumen esta basura diariamente. Y bueno, hoy tenemos esto que queremos mostrar aquí, esta joven periodista que confunde a un señor que murió, el primer vacunado, pero que daba la casualidad que se llamaba también el Shakespeare, con el más gran escritor que ha dado Inglaterra, y yo diría uno de los más grandes que ha dado la humanidad, ¿no? Lamentando la muerte de ese gran escritor, simplemente porque murió una persona que se llamaba así. O sea, la ignorancia a la cual se ha llegado. Ahora, lo interesante del caso es que esta persona está ahí porque es linda, porque es la imagen lo que vale. No es el valor intelectual que tenga la persona, no son los conocimientos, es la imagen. O sea, hemos caído en la sociedad de la imagen, en la sociedad en la cual se puede decir y sostener absolutamente todo, sin ningún tipo de problema. Yo quiero pasar este pequeño fragmento, acudiendo a los oficios de nuestro amigo Rodrigo, y luego comentarlo y después citar otro también. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa, ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus, que murió allí en Inglaterra a los 81 años. Indudablemente es algo ya, como habrás visto, ¿no?, es algo fuera de serie, lo que ha dicho esta señorita, ¿no? Ahora, lo que yo quiero llegar a la conclusión es que esta persona no va a dejar de estar en los medios masivos de difusión por haber dicho esto. Al contrario, como vivimos, como decía el señor Goldfarb Viale, en la sociedad del rating, esta persona ha ganado rating con esto. En todo el mundo se habló de ella. Aunque se haya hablado mal, aunque se la haya puesto en ridículo, pero se hizo famosa, se hizo importante. En una sociedad normal habría desaparecido totalmente de escena. No estaríamos hablando de ella, pero sin embargo hay que estar hablando de ella. Y en un mañana va a ser a lo mejor vocera de un importante diputado. Estamos en eso, estamos en la sociedad del rating. Y por último yo quería citar a esta otra periodista de moda, que a lo mejor no es tan linda como esta, pero que se hace famosa insultando. Porque la televisión además se ha convertido en un medio basura de insultadores profesionales. Escuchen esto, que ha dicho de un periodista. ¿Qué querías? ¿Que diera los nombres de las personas a las que Velocopit puede echar porque pensamos diferente a vos?
porque no tenemos un discurso único, porque no somos chupabraguetas del poder. Silvestre, el cobarde sos vos. Te cagás encima, Silvestre, porque no se bancan que una mina esté empoderada y les conteste. Y porque vos no sos así en un set de televisión. Vos sos así de cagón en la vida. Es un estilo de vida ser cagón. Dejémonos de joder. No es una boludez. Son cagones. Terminé. Es que al ser mujer goza de impunidad. Porque si haberle dicho a una persona esta palabra que yo no quiero repetir, lo lógico sería que esta persona vaya, si es un hombre el que lo dice, tendría que ir a agarrarlo a trompadas, ¿no? Por el insulto grave que le ha hecho. Pero no, claro, al ser mujer, si hace eso, es violencia de género. Una sociedad tradicional, y no la sociedad matriarcal en la cual vivimos, porque esta es una sociedad matriarcal, a diferencia de lo que insisten tanto de que vivimos en el patriarcalismo. No, vivimos en el matriarcalismo. Y el matriarcalismo ya se expresó hace 25 años cuando esta persona decía que el rating valía más que la verdad. Ahora son mujeres, pero antes eran hombres con polleras que decían esto. En una sociedad normal, a una mujer que se extralimita, era el marido, el cónyuge, el que respondía. Si la señora esta me dice chupa puntitos suspensivos, yo voy y reclamo al marido porque no ha mantenido la compostura, lo mismo que un niño adolescente. Si un niño me falta respeto, voy al padre a quejarme. Bueno, no tienen marido, pueden hacer lo que se les da la gana, o sea, vivimos en el caos, esa es la realidad. Lamentablemente vivimos en el caos, por eso no se necesitan las vacunas para controlar a la gente. Vamos a tener que soportar esta basura por mucho tiempo. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, yo creo que hemos cumplido con nuestra cuota del programa. Invitamos para el próximo programa, en la semana que viene, que va a ser radial. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.